Shalom, shalom, bendecido día a todos. En esta mañana vamos a continuar con otra cápsula diaria y vamos a tomar del libro del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel es llamado para una comisión importante en este entonces. Y hoy a todos los profetas, a todos aquellos que tienen llamados ministeriales, el Padre también nos habla por esta palabra, porque todos fuimos llamados con propósitos. Quizás no todos estamos haciendo la misma función, pero todos servimos, ¿verdad?, a nuestro abacados. Muchas veces nos resulta como tan interesante, muy bonito el ministerio profético, el llamado de profeta, pero el llamado profético, ¿verdad?, implica gran responsabilidad, implica tener que morir, tener que dejar, tener que soltar, tener que morir al yo, tener que soltar apegos, tener que dejar muchas veces la familiaridad, ¿verdad? Nos toca dejar muchas cosas por amor a aquel que nos llamó. Algo muy importante de la función del profeta, ¿verdad? Es que él trae diseños, pero también trae orden. Y lo primero, establece el orden del Abacadosh en la vida de esa persona a cual le envía palabra, a una nación, a una ciudad, a una congregación. El ministerio profético fue en los últimos años, o quizás ya hace mucho tiempo, ¿verdad?, fue desprestigiándose a causa de muchos falsos, a causa de estar lleno de emociones, estar lleno de perversión. También se pervirtió el ministerio profético. Pero veamos acá al profeta Ezequiel. Y dice el capítulo 3, verso 17. Aquí ya había sido llamado Ezequiel en el capítulo 2. Y en el verso 17 del capítulo 3 le dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya. Atalaya en hebreo significa sofé o centinela, ¿verdad? Le dice: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los exhortarás de mi parte. Notemos algo importante, ¿sí? Que es lo que en este tiempo el Padre primero está llamando a sus profetas a la restauración. A la restauración primero, en ese ministerio que el Padre los ha llamado, porque muchos profetas, ¿verdad?, todavía están sin tomar, sin abrazar la Torá. Y cuando a Ezequiel se le dio este mensaje, ¿verdad?, y se le dijo: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, es porque los profetas, ¿verdad?, una de las funciones del profeta es traer restauración. Restauración a la casa de Israel. El profeta en este tiempo, el Padre lo está usando como su voz, porque dice: oirás tú la palabra de mi boca y los exhortarás de mi parte. Está usando como la voz, ¿verdad? El profeta es la voz del Padre aquí en la tierra, para enviar el Padre el mensaje a su pueblo. Recordemos algo. Yeshua dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y acá a Ezequiel se le dice: oirás la palabra de mi boca, ¿verdad? Y tenía que llevar ese mensaje a la casa de Israel. Hay una casa de Israel, ¿verdad?, a la cual el Padre nos ha llamado, y sus ovejas
están dispersas. El Padre está levantando a sus profetas en este tiempo, pero a oír su voz, a oír la palabra de su boca, porque por muchos años los profetas, ¿verdad?, pasaron sin aplicar el conocimiento de la Torá. Quizás la forma no está vigente, pero los principios sí. Entonces, los principios de nuestro abacados que están establecidos en la Torá son inquebrantables. No han sido quitados, no han sido abolidos, como muchos malinterpretaron la Escritura. El Padre en este tiempo está levantando a sus profetas que han decidido pararse en los caminos y preguntar por la buena senda. Preguntar por esa senda que trae refrigerio para sus almas. A esos profetas que se han parado en los caminos y que han venido a la senda antigua, que han venido al conocimiento de la verdad, el Padre los está levantando como atalayas para la casa de Israel. La función de Ezequiel no era cualquier cosa. Se pervirtió el ministerio profético creyendo que todo es profecía de prosperidad, profecía de carro, de casa, de esposo, de un negocio, de un trabajo, que te va a ir muy bien, que vas a viajar por todo el mundo, que profeta las naciones y vas a viajar por todas las naciones. Se pervirtió el ministerio profético porque se perdió el verdadero sentido de lo que es un profeta. Se perdió el principio. ¿Por qué? Porque aún no se ha vuelto al origen. Y este deber de el atalaya, ¿verdad?, no era cualquier cosa. Ahora, ¿qué es un atalaya? ¿O qué hacía un atalaya en ese tiempo, verdad? El atalaya era la persona que se quedaba de guardia en la ciudad para advertir el peligro que se podía acercar. El atalaya era un vigilante. Las ciudades se protegían de ataques de otras naciones vecinas. Y para esto, pues ellos edificaban torres, ¿sí?, en los muros de las ciudades. Y allí en esos muros colocaban vigilantes. Y a estos les llamaban atalayas. ¿Por qué? Porque estos eran los que avisaban si se acercaba el enemigo, ¿sí? Entonces, imagínense que en esa torre de vigilancia, la cual estaba en un punto pues muy alto, podríamos llamarlo así, con buena visibilidad, ¿verdad? Eh, Era en las murallas de la ciudad, podríamos decirlo. Allí o desde allí, este vigilante, este atalaya, allí miraba o podía mirar si se acercaban enemigos a la ciudad, y él anunciaba si alguien venía. De esta forma, los enemigos no podían tomar la ciudad por sorpresa. ¿Por qué? Porque la torre de vigilancia podía verlos desde muy lejos cuando se acercaban. Entonces, esta torre de vigilancia necesitaba estar alerta en su turno, porque la seguridad de la ciudad, ¿de quién dependía? Dependía de este atalaya. Si él no veía al enemigo a tiempo, la ciudad no iba a tener oportunidad de defenderse y, por supuesto, iba a ser destruida. No advertir el peligro también era traición y podía costar muchas vidas. Entonces, esto hacía un atalaya, o era la función de un atalaya en una ciudad. Ahora, ¿por qué el Todopoderoso lo llama a Ezequiel y le dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel? O sea, en otras palabras, tu llamado no es del hombre. El que te llamó para advertir
no es el hombre. Yo te he llamado y yo te he colocado, yo te he puesto. No importa quién no apruebe lo que tú vas a hablar, pero yo te estoy colocando para que seas tú el que vas a estar vigilante, el que vas a estar atento al peligro y el que tienes que advertir al pueblo de Israel, porque le dice para la casa de Israel. Para ellos estaba puesto el profeta Ezequiel. Hoy eso no le gusta a muchos. No les gusta que les vengan a advertir el peligro. No les gusta ser advertidos de lo que va a acontecer. Se molestan, se hacen tus enemigos. Pero hay algo importante. Si tu llamado es del Abacadosh, no importa quién se enoje. Porque claramente le dijo Yahvé, el Eterno, a Ezequiel, yo te he puesto por atalaya. Tú vas a advertir a la casa de Israel. Tú vas a oír lo que yo voy a hablarte y tú los vas a exhortar. Mire, aquí hay algo tremendo. Iba a ser exhortación. Y si vamos más adelante al capítulo 33, a donde ya se nos habla de un deber de la atalaya. Es tremendo esto, porque Yahvé, nuestro Padre, aquí le dice a Ezequiel que él era un atalaya porque tenía la misión de advertir a la gente del peligro, pero ¿de qué peligro? De la transgresión, del pecado. Necesitaban arrepentirse para que el Padre Celestial sea misericordioso y sean salvados del castigo que podía venir para ellos. El profeta Ezequiel, como profeta de Yahvé, tenía el deber de entregar el mensaje al pueblo de Israel. Y es algo tremendo también, porque para él también había una palabra, que si no lo hacía, ¿verdad? También iba a ser culpable del castigo de los pecadores, porque no les dio la oportunidad de arrepentirse. Mire qué importante es conocer esto. En el capítulo 33 habla del deber de la atalaya y dice el profeta Ezequiel, vino a mí palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajera yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio y lo pusiera por atalaya, y él viera venir la espada sobre la tierra y tocara shofar y avisar al pueblo, cualquiera que oyera el sonido del shofar y no se apercibiera, y viniendo la espada lo hiriera, su sangre será sobre su cabeza. Es tremendo. Eso significa que el Padre nunca hace algo sin advertir. El sonido del shofar ya ha estado anunciando para que sean apercibidos. El sonido del shofar significa la voz profética de Yahvé, del Todopoderoso. Ya lo ha venido anunciando, ya lo ha venido anticipando, porque nada hará Yahvé si antes no lo da a conocer a sus siervos los profetas. ¿Y para qué? Para que advierta al pueblo, para que el pueblo se arrepienta y para que el Abba haga misericordia, para que vuelva su corazón al Creador. Nadie puede decir que no se ha advertido. El Padre ha levantado sus profetas. Aún en medio de tanto falso, allí vemos los verdaderos, los que están trayendo orden, dirección, alineamiento, retorno del corazón del pueblo al corazón del Creador. Podemos reconocer los falsos de los verdaderos. El verdadero jamás te va a hablar en contra de la Torá, ni te va a llevar a desobedecer la Torá. El verdadero profeta de Yahvé es aquel que te lleva a la obediencia, es aquel que te lleva a ordenarte,
Es aquel que te lleva a alinearte a los propósitos del Abba. Es aquel que te advierte cuando el Padre ha anunciado el peligro. Es aquel que te dice, así ha dicho Adonai Yahvé. Por eso, aquí se le dijo a Ezequiel, el que oyera el sonido del shofar y no se apercibiera, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque ya fue anunciado. Porque el sonido del shofar usaba el atalaya, ¿verdad? Para anunciar algo. Y todos conocemos, ¿verdad? Que hay diferentes sonidos. Pues en lo natural, un shofar, ¿sí? Puede ser usado para, se tocaba para congregar al pueblo, otras veces para anunciar que alguien estaba llegando, para anunciar algo importante, para un evento, para anunciar el ataque del enemigo, etcétera, etcétera. Pero la voz profética, el sonido del shofar, ha estado anunciando lo que el Abba Kadosh ha venido hablando. Tiempo de retornar, tiempo de hacer teshuvá, tiempo de volver el corazón a nuestro Creador, tiempo de salir de Babilonia, tiempo de dejar las religiones, tiempo de hacer un alto y de preguntarte, ¿estoy en lo correcto? ¿O qué es lo que tú quieres que haga? Padre, dime. El Abba Kadosh ha enviado su mensaje a través de sus mensajeros. Ha enviado a arrepentirse a muchos. Ha enviado mensaje a muchos de que deben de soltar, de que deben de dejar, de que deben de cortar, de que deben de alejarse. El Padre, como dice la Escritura, ya envió sonido de shofar. Y si esa persona no se ha percibido, su sangre será sobre su cabeza. ¿Por qué? Porque el sonido del shofar oyó, dice la Escritura en el verso 5. Es decir, la voz profética llegó, pero no se apercibió. En otras palabras, no le dio importancia. Su sangre vendrá sobre él, mas el que se apercibiera librará su vida. Para eso el Padre ha enviado palabra de advertencia. Para eso el Padre ha estado advirtiendo y de forma personal y de forma colectiva. De muchas maneras ha estado hablando el Abacadosh. Pero aquí un mensaje para aquellos que el Padre les ha dado un mensaje y que debían de entregar, pero no lo entregaron por miedo, por no perder la amistad, porque es familiar, porque se van de la congregación, porque puedo ser excluido de los beneficios. Pero para ellos también el Padre dice, pero si el atalaya viera venir la espada y no tocara el shofar, y el pueblo no se apercibiera, y viniendo la espada hiriera de alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. También va a haber una demanda para aquel que tuvo un llamado, que fue advertido para que alguien más sea advertido y no lo avisó, no le apercibió al otro. Para este también va a ser demandado la sangre del que muera por su pecado, por su transgresión. No crea que el abacadosh va a tener por inocente al culpable. Por eso el ministerio profético no es de sentarnos en una mesa y decir, esta es la vida de reino, mire todo lo que como, mire los viajes. No, el profeta no está para lucirse. El profeta no está para decir, a todos estos hoy he reunido. El profeta está para cumplir una asignación y va a ser mal visto, va a ser odiado, va a ser apedreado con las palabras de muchos. Pero para eso fue llamado como atalaya, para eso fue llamado como vigilante de la casa de Israel.
Y dice el verso 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Nuevamente le vuelve a repetir lo que le dijo en Ezequiel 3, cuando lo llamó. ¿Por qué le vuelve a repetir? Porque a muchos se les olvida para qué fueron llamados. Muchas veces creen que solamente es levantarse a predicar y dar un sermón, un mensaje. El Padre en este tiempo está advirtiendo para que el pueblo se arrepienta. Un atalaya advierte, un atalaya da el mensaje para que un pueblo sea apercibido y asimismo se arrepienta y pueda volver su corazón al Padre y sea librado de la muerte. Dice el Padre, cuando yo dijera al malvado, malvado de cierto morirás, si tú no hablaras para que se guarde el malvado de su camino, o sea, para que el malvado ya no siga en la transgresión, en el pecado. Si tú no hablas, el malvado, el pecador morirá por su pecado, pero su sangre yo la derramaré de tu mano. No es cualquier cosa. Se pervirtió tanto el ministerio profético, creyendo que era solo profetizar prosperidad, abundancia, felicidad, que equivocados estaban. El Padre va a demandar de la mano de muchos lo que no apercibieron. El Padre está anunciando retorno, Teshuvá, vuelvan a las sendas antiguas. Y hay de aquellos que no han querido ir. Y si tú avisaras al malvado de su mal camino, para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. En otras palabras, nuestro deber es anunciar, nuestro deber es llegar con el mensaje para que esa persona o el pueblo sea apercibido. No nos quedemos con el mensaje. Y el Padre Celestial ha estado hablando de muchas maneras. Nuestra responsabilidad es advertir. Nuestra responsabilidad es hablar. Las palabras que Él ha entregado han sido entregadas de forma personal, individual, colectiva. Ha sido entregada. De cada uno depende si la tomó o la dejó. Su responsabilidad es entregar el mensaje y libre su vida, libre de que el Todopoderoso le llame a usted para ser juzgado por esa causa, que la sangre del pecador no sea demandada de su mano. Para eso fuimos llamados. Este es el tiempo de volver el corazón a nuestro Abacadosh. Ciertamente Él ha estado anunciando y Él ha estado advirtiendo, Él ha estado apercibiendo a su pueblo. ¿En qué posición está usted? ¿Sigue asumiendo la posición de su deber, de su llamado? ¿O ya se bajó de los muros? ¿O ya no está sobre la torre? Ya no está en ese muro. Isaías 62:6 dice, sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guardas. Todo el día y toda la noche no callarán. Jamás. ¿En qué posición usted está? ¿Usted abandonó la posición de guarda, de vigía, de atalaya? ¿Dejó abandonado ese lugar, esa posición que el Padre le llamó a cumplir? ¿Qué ha hecho usted? Porque el Padre a todos nos va a llamar a pedir cuentas. Porque si alguien que fue llamado como guarda, si alguien que fue llamado como atalaya, si alguien que fue llamado como vigía, como shomer, abandonó su posición en el muro, esa posición que tenía en esa torre para advertir, el Padre va a demandar de su mano la sangre de aquellos
que pudieron ser apercibidos. Pero a causa de que abandonamos la asignación, no lo hicimos. Shalom, shalom a todos.